Los dejamos para que nos puedan dar ahí toda la palabra. Gracias por estar aquí, chicos. Gracias. Bueno, para nosotros este tema en realidad es un tema que nos encanta hablar. Y también practicar. Y practicar. Y practicar. Bueno, estamos creo que todos en pareja, vamos a hablar un poquito de lo que en realidad es el sexo, ¿no? Y cómo Dios ha diseñado este regalo para el matrimonio, ¿no? Porque a veces nosotros cuando hablamos de sexo, pues inmediatamente decimos, uy, qué vergüenza, ¿no? Qué palabra tan difícil de comentarla tan libremente. Pero en realidad, chicos, el sexo es un regalo maravilloso, ¿no? Y yo quiero empezar con un versículo de Cantar de los Cantares que dice, ¿no? Bésame una y otra vez, pues tu amor es más dulce. ¿Quieres que te mire? Claro. Es más dulce que el vino. Bésame una y otra vez que tu amor es más dulce que el vino. Así es, Cantar de los Cantares, chicos. Aunque no lo crean, chicos, Dios creó el sexo. A Dios le gusta el sexo. A Dios le gusta que sus hijos, que Él ha bendecido en este pacto matrimonial, disfruten del sexo. Entonces, a veces hemos escuchado que el mundo nos ha vendido el sexo como algo vergonzoso, como algo pecaminoso, como tabú. Y si alguien en algún momento nos dijo, oigan, chicos, el sexo es el fruto prohibido, nos han engañado. Nos tuvieron engañados todo el tiempo, ¿no? Dios nos invita a disfrutar del sexo, porque es un regalo, es una unión espiritual del hombre y la mujer. Él nos llama, imagínense, Él nos llama a disfrutar de los olores, de los sabores y de las texturas, de los frutos que tenemos cada uno de nosotros. Y si ustedes un poquito indagan y leen este Cantar de los Cantares, van a ver que Dios, a través del autor de este libro, como que señala las partes íntimas de los seres humanos como frutas deliciosas, ¿no? En algún momento dice, señala como la manzana, o como las uvas, o como las pasas, ¿no? Y cuando escuchamos eso por ahí, ¿no nos provoca comerlo? ¿No? Cuando escuchamos una manzanita bien rojita o bien verdecita, ¿no nos provoca comerlo? O unas uvas grandotas, ¿no? Claro que sí, o sea, una ensalada de frutas espectacular, ¿no? Y no se detiene ahí, ¿no? Dios no solo se detiene ahí, sino que también describe las partes de nuestros cuerpos como joyas preciosas, como animales hermosos, ¿no? Y delicados. Entonces, ¿qué es lo que pretende hacer Dios a través de este poeta? Trata de retirar esa connotación o esa percepción de vergüenza, de negatividad que tiene el sexo, colocando esta sexualidad de pareja en un lugar de honor, ¿no? En un lugar que es muy importante dentro del matrimonio. Entonces, es importante también que dentro del matrimonio podamos hacer una diferencia entre lo que es la pornografía y el erotismo, porque muchas veces nosotros, al momento de que pretendemos buscar esa excitación, ¿no? Acudimos a cosas que no son adecuadas para llegar a esa satisfacción del uno al otro, porque recuerden que el sexo está diseñado para yo hacer sentir bien a mi pareja y mi pareja hacerme sentir bien a mí. Entonces, si yo hago uso inadecuado de repente de estrategias como elementos o, ¿cómo se llama? O cosas que lo que van a hacer es buscar excitarme o buscar una, ¿cómo se dice? Una satisfacción personal, entonces estoy ligando mi relación a una pornografía, ¿no es cierto? Pero si de repente yo lo que busco realmente es ver a través de mi pareja la belleza de su cuerpo, la belleza de su interior, estoy volcando mi relación en una relación erótica, desligando también la palabra erotismo a algo negativo, porque la palabra erotismo viene de la palabra eros, y eros significa amor pasional. Y cuando esta palabra eros, conocida como amor pasional, lleva la palabra amor, no solo está exaltando la belleza del cuerpo, sino está exaltando la fidelidad, el compromiso y el pacto que hay en la pareja. Entonces, cuando hablamos de esa relación sexual, estamos ligando al erotismo que tiene que ver con ese amor que existe entre una pareja en donde se han declarado ambos ese amor eterno, fiel, ¿no?
y con un compromiso de cuidar el uno del otro durante esa relación sexual. Entonces, en pocas palabras, cuando hablamos de sexo con el diseño de Dios, lo que se trata de hacer no es el sexo, sino de cómo hacer el sexo. ¿Ok? Ahora, entendemos que Dios nos regaló el sexo y también entendemos que esta sexualidad es un regalo divino y que solamente está permitido entre hombre y mujer, y no solamente permitido por Dios, sino promovido. Porque Él nos ha dado, o sea, Dios nos ha dado la oportunidad de disfrutar con nuestra pareja. ¿No? Dios nos ha dado no opción, sino esa oportunidad de poder disfrutar de cada parte de mi pareja. De usar respetuosamente, amorosamente, cada parte de mi pareja. ¿No es cierto? Entonces, yo puedo disfrutar de ella. Y lo que más me gusta es que esta sexualidad debe ser practicada exclusivamente dentro del pacto matrimonial, ¿no? Ya que este placer sexual debe estar conectado con ese amor comprometido, con ese amor fiel, ¿no? Entonces, está claro entonces que el sexo fue creado por Dios, que este diseño de los cuerpos, la forma como es el hombre y la mujer, en donde el hombre tiene pene, la mujer tiene vagina, fue creado por Dios, ¿no? Los fluidos corporales que tenemos nosotros, que son parte también de ese componente de sexualidad, también fue creado por Dios. El orgasmo fue creado por Dios. Todo lo relacionado al sexo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, el cuerpo de la mujer, mi cuerpo, tiene todo lo necesario para satisfacer a mi pareja, y el cuerpo de mi pareja tiene todo lo necesario para satisfacerme a mí. Por ende, no necesitamos de nada más, porque Dios hizo el cuerpo de cada uno tan perfecto para que yo pueda servir a mi pareja y mi pareja me pueda servir a mí. ¿No es cierto? Entonces, ya sabemos que Dios ha creado, y además, si nosotros nos remontamos también cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿no? Dios los puso en el Edén. Y el Edén significa lugar de delicias. Es decir, no solo creó creó el sexo, creó al hombre y a la mujer, sino que creó el lugar propicio para disfrutar, ¿no? Y en este caso, cuando Dios nos une en ese pacto matrimonial, da el lugar propicio para que nosotros como pareja nos podamos unir bajo esa bendición. Entonces, Dios nos llama a cuidar a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, al momento de unirnos como pareja, va a ser el regalo que yo le voy a ofrecer a mi esposo. Y de eso también va a depender cómo yo quiera cuidar mi cuerpo. O si decido cuidarlo como Dios lo manda, o decido cuidarlo como a mí me parezca, asumiendo las consecuencias de mis decisiones. ¿Ok? Entonces, el sexo es una forma de expresarle amor a tu cónyuge sin palabras, ¿no? Hablamos de ese amor en silencio, que lo expresamos a través de las caricias, de los besos, ¿no? De los susurros que podemos hacer, ¿no? Entonces, el sexo no se creó como un fin, sino se creó como un medio para expresar amor. Entonces, el sexo, es decir, es un servicio de amor a mi cónyuge. Muy bien. Entonces, ya con esta introducción vamos a revisar los 4 principios que tenemos del sexo. Y si tienen un lapicero para poder apuntar, lápiz y papel, sería bueno. El primer principio que vamos a comentar es el sexo es bueno. Y ya como lo estuvo comentando Analí, desde el momento en que Dios les ordenó a Adán y Eva que tengan muchos hijos, desde ahí ya quedaba en evidencia que Dios no solo es el creador del sexo, sino también su principal promotor, ¿no? Porque es un mandato, le dijo, hagan y multiplíquense, hagan muchos hijos. Entonces, Él es el promotor del sexo. Y también debemos saber que Dios aprueba el placer, pero lo va a aprobar el placer, ¿por qué? Porque fue Él el que lo diseñó cada detalle, cada fibra de nuestro cuerpo humano, cada nervio de nuestro cuerpo humano para poder disfrutarlo, ¿no? Y disfrutarlo el uno con el otro.
Y además también añadió que era bueno y hermoso. Ahora, si alguna vez hemos pensado que el sexo tiene algo oscuro, hemos escuchado algo malo, que es sucio, entonces tenemos que tener cuidado de ello. ¿Por qué? Porque indirectamente podemos pensar que Dios tiene algo de oscuro o sucio o de malo, y eso no es así. Entonces, si sabemos que Dios es bueno y es bueno en sobremanera, entonces el sexo también es tan bueno como su creador. A ver quién dice amén. ¿Mm? Es tan bueno como su creador. Entonces, debemos saber que cuando una persona usa su cuerpo como quiere o elige su sexualidad equivocadamente, entonces, a raíz de esas decisiones, está perdiendo la garantía de su creador, porque el sexo se dio para poderlo disfrutar dentro del diseño de Dios, en los límites del matrimonio. Entonces, con esto no estamos diciendo que Dios prohíbe el sexo, sino por el contrario, Él dio la alternativa para poderlo disfrutar. Pero ¿cómo lo disfrutarlo? Según el diseño, ¿no? Y porque de lo contrario vamos a sufrir esas consecuencias de nuestro comportamiento. Entonces ahí terminamos con el principio que el sexo es bueno y pasamos al principio que el sexo corrompe o se corrompe cuando es en un fin en sí mismo. Entonces, sabemos que Dios creó el sexo no como un fin, sino como un medio. ¿Para qué? Para poder expresar el amor hacia nuestro cónyuge, hacia nuestra pareja. Pues el sexo encuentra justamente los límites en los dictados que hay en ese amor. Entonces, la pureza del sexo se puede corromper cuando uno deja, cuando deja ya de ser un medio para expresar amor y se convierte más bien en un fin para satisfacerse, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la creación de Dios se llega a corromper cuando se deja de servir al propósito. Cuando nosotros dejamos de servir al propósito para lo cual fue creado, entonces es ahí donde se transforma ese centro de todos nuestros deseos. ¿Y qué hace? Termina ¿qué? Robándonos el placer y finalmente nos lleva a ese medio para buscar el fin en sí mismo, ¿no? Y acá, acá vamos a recordar una palabra y a resaltarla, que es la lujuria. Quizás muchos lo han escuchado. Y la lujuria es lo contrario al amor. ¿Y qué significa la lujuria? La lujuria, finalmente, es cuando se ocupa en tu mente algo excesivo, ¿no? Y finalmente te llega a la esclavitud, ¿no? Entonces, te roba ese potencial para lo cual fue creado el propósito de tener el sexo. ¿Y cómo se representa la lujuria? La lujuria se representa en la pornografía, en la prostitución, en la promiscuidad, ¿no? Todas esas son las manifestaciones en las cuales se representa la lujuria, ¿no? Y ahí es donde se evidencia de que el medio se convirtió en el fin, ¿no? El sexo dejó de servir al amor para servirse a sí mismo, para autosatisfacerse, para poder cumplir sus deseos. Entonces, los excesos nos roban esa capacidad para poder disfrutar del placer que Dios ya nos los dio sobre cuando nosotros lo queremos sobreestimular, ¿no? Y esto ya nos lleva al tercer principio. Y el tercer principio es que el sexo seguro es el que se practica según su diseño original. Y es importante saber también cuándo es seguro. Entonces sabemos que el sexo es seguro cuando lo practicas dentro de la unión conyugal, o sea, vale decir dentro del matrimonio. Porque como hemos hablado, como lo han dicho Annalí, que el sexo es un regalo de Dios, ¿no? Fue dado para el matrimonio y cuando este es mal usado, o sea, fuera de los límites del matrimonio, trae consecuencias. Y esas consecuencias pueden traer daños profundos. Entonces, cuando uno tiene, ¿y por qué se da dentro del matrimonio? Porque cuando uno tiene un acto sexual, ¿no? No solamente estamos hablando de cuerpos físicos que se unen,
sino también se funden las almas, ¿no? En este acto sexual se funden las almas y se vuelven una sola persona. Entonces, nos damos cuenta tan tremenda declaración que hay ahí. No solamente estamos hablando de que se unen los cuerpos, sino que también nuestra alma se funde con la otra, ¿no? Y quieras o no, queda una huella en nuestra alma. Aunque no lo podamos percibir, queda esa huella, ¿no? Sabemos entonces, resumiendo, que la sexualidad funde almas y las convierte en una, ¿no? Y muchas veces separar ello siempre va a quedar uno impregnado con el otro, siempre. Entonces, por esa razón, el sexo debe ser algo reservado solo para dos personas que se comprometen en proteger el alma, el cuerpo, ¿no? De la otra persona para siempre. Porque es una unión muy profunda, porque es una unión que Dios nos regaló, ¿no? Para poderlo disfrutar, ¿no? Pero ¿dónde? Dentro de ese pacto del matrimonio, ¿no? Entonces, como cuarto punto, traemos el sexo es bueno y trae libertad, no vergüenza, ¿no? Y si observamos cómo es Dios, ¿cómo que es que quiere Dios que sea nuestra sexualidad? Él quiere que se dé justamente en una atmósfera de libertad, ¿no? Estar frente a frente desnudos sin sentir vergüenza, ¿no? Pero sin embargo, por nuestras historias, en algunas personas, podemos traer de repente historias de dolor que pueden generarnos tristezas cuando nos conectamos con nuestra sexualidad, ¿no? Por ejemplo, si hubo un abuso de pequeño, un abuso sexual, si alguien nos forzó a hacer algo que no queríamos hacer, si alguien nos engañó, ¿no? Entonces, eso es lo que finalmente nos lleva a distorsionar justamente nuestra unión sexual, nos lleva a distorsionar el sexo, ¿no? Y otros, más bien, buscan el placer en sí mismo y se concentran en la pornografía, ¿no? ¿No? ¿Para qué? Para autosatisfacerse. Entonces, nuestra sexualidad la debemos disfrutar con alegría. No nos debe generar vergüenza, ni mucho menos tristeza. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque desde que el pecado entró al mundo, lo primero que hizo fue corromper lo más sagrado. ¿Y cuál fue lo más sagrado? Las relaciones, ¿no? Corrompió nuestra relación primero con Dios y luego la relación con nuestro cónyuge, con nuestra pareja, ¿no? Y esa parte de la relación con nuestra pareja también corrompió el sexo, ¿no? Entonces, como dice la palabra, ¿no? Tan pronto comieron del fruto prohibido, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué sintieron? Sintieron vergüenza. Entonces Dios, a pesar que habían pecado en su infinito amor, les dio unas pieles para que se puedan cubrir, ¿no? Entonces, todo lo que ya habíamos visto, ¿no? Con el amor, luego que vino con el pecado, pero Dios tuvo un plan, y lo tuvo un plan desde el inicio, que fue a través de su Hijo Jesús poder restaurar todo eso, es lo que el diablo quiso corromper. Así es, ¿no? Y ahí vemos pues que Jesús en la cruz se llevó todos nuestros pecados, y dentro de esos pecados es esa vergüenza, ¿no? Esa vergüenza que adquirimos los seres humanos por haber comido del fruto prohibido, ¿no? Porque Adán y Eva comieron del fruto prohibido y se dieron cuenta de la desnudez. Y cuando habla de la desnudez, no solamente habla de la desnudez física, sino también habla de la desnudez del alma, ¿no? Donde ellos se sintieron vulnerables, se sintieron que podían ser heridos, ¿no? Por la otra persona, ¿no? Como dijo Víctor hace un rato, muchas veces nosotros tenemos mucha vergüenza al sexo, ¿no? O tenemos mucha vergüenza a expresarnos con nuestra pareja sobre el sexo, ¿no? Y yo particularmente era una de las personas de que a mí no me gustaba hablar sobre el sexo. Es más, la palabra sexo me parecía a mí como que, ay, qué vergüenza, ¿no? ¿Cómo vas a hablar de esas cosas así, ¿no? Y cuando
Y cuando teníamos de repente que hablar de cómo me sentía yo durante el acto sexual con Víctor, yo siempre esquivaba y decía, no, yo no quiero hablar de esto, porque me sentía avergonzada, ¿no? Porque de repente en algún momento, en alguna parte de mi historia, me pintaron que el sexo era tabú, ¿no? Que creo que anteriormente nos metían esa idea, ¿no? Entonces, yo me acuerdo clarito que mi mamá siempre me decía, si tú no llegas virgen al matrimonio, ¿cómo se llama? Tu esposo te va a devolver, a devolver, ¿no? Entonces, aquí en confianza entre parejas, pues indudablemente yo no llegué virgen al matrimonio. Entonces, imagínense todo la carga de culpa que yo sentía solamente por esa palabra o por esa frase que mi mamá me había dicho, porque yo sentía que estaba entrando al altar decepcionando, ¿no? A mi mamá, porque no estaba, o sea, si bien estaba entrando con un vestido blanco, era solamente algo que me cubría, pero por dentro y decía, pero ¿cómo me voy a estar poniendo vestido blanco que significa pureza y no lo estoy haciendo? ¿No? Y todo eso generó también en mí una culpa, ¿no? Que sí, aunque crean o no, como dicen, cuando las cosas no son hechas al diseño de Dios, puede traer daño. Y trajo mucho daño, porque yo era de las personas que no me gustaba hablar del sexo después de las relaciones sexuales. Yo no le quería decir si me había sentido bien, si me había sentido mal, porque me decía, pero ¿te sientes bien? ¿Te gustó? Y yo, ya, ¿qué me estás preguntando? Por favor, ya. O sea, era muy cortante, y aunque crean o no, esos pequeños detalles desgastan la relación, porque él no sabía luego, a la siguiente vez que tuviéramos una relación íntima, él no sabía cómo estar conmigo, porque yo no le decía si me gustaba o no me gustaba, si quería de una forma o no quería de otra forma, en qué pose, de qué manera. Y eso es algo que nosotros fuimos aprendiendo cuando realmente conocimos el diseño de Dios. Y si bien nosotros no llegamos al matrimonio, como Dios, como nos explica aquí, ¿no? Dios, a través de su amor, hace todo nuevo, ¿no? ¿No? Entonces Dios restauró también en ese aspecto de sexualidad en pareja, la restauró. Y ahora yo puedo hablar libremente de cómo me siento. Y ahora yo puedo hablar delante de ustedes diciéndole realmente cómo es una relación sexual y lo importante que es el hecho de que podamos hablar libremente de lo que sentimos. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Víctor, también, o sea, lo que queremos también, o sea, el sexo en el matrimonio está relacionado al servicio. Mi cuerpo le pertenece a él y su cuerpo me pertenece a mí. Entonces yo tengo que preocuparme porque es su fruto, es su tesoro, ¿no? Su cuerpo es su tesoro y me está regalando su tesoro. Entonces tengo que cuidarlo. Y si yo tengo que cuidarlo, tengo que buscar la manera de que su cuerpo disfrute de ese momento y él se va a preocupar de que mi cuerpo disfrute de ese momento. Yo quería agregar, nosotros cuando llegamos al fin de semana realmente no conocíamos el diseño de Dios en el matrimonio de la forma como lo pudimos en ese momento entender, ¿no? Nos dimos cuenta, eso creo que fue lo que rajó el velo, y nos dimos cuenta cómo nosotros debíamos comportarnos de acuerdo al diseño de Dios. Es ahí donde marca el antes y después, ¿no? Y comenzamos a liberarnos de muchas vergüenzas, de muchas culpas, y poder disfrutar realmente del regalo que Dios nos ha dado, ¿no? Cuando tú comienzas ya a sentir, a aceptar esa libertad y poder ponerte en orden, ¿no? Y hacer lo que siempre dices tú, y hacer intencionales. Así es. ¿No? Porque uno tiene que siempre, o sea, no es que simplemente digo, ya, voy a cambiar y espero que, no sé, pues, no llegue la iluminación y cambie. No, yo tengo que ser intencional, porque es lo que Dios quiere para mi matrimonio y Dios hace su parte, pero yo también tengo que hacer la mía. Entonces, de lo que yo decía, cuando él me decía, Analí, ¿no? ¿El sexo para cuándo? ¿No? Yo le decía, ya, después. Y podía pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses y no pasaba nada, ¿no? Hasta que dijimos, no, tenemos que poner, aunque no lo crean chicos, tenemos que poner día y hora. Y es más, él me decía días y horas en la semana, ¿no? 3 veces por semana, emocionado el hombre, ¿no? Pero decía, ya, poco a poco, por lo menos empecemos 1 vez a la semana, ¿no? Y ahí ya cuando nos sintamos cómodos, porque también era un adaptarse con la ayuda de Dios. Entonces ya, y poco a poco fue aumentando las veces, ¿no? Ahora no les vamos a decir cuántas veces, pero somos bendecidos. Pero somos somos no. bendecidos. Y mira, y
Y el secreto que nos estamos un poco alejando del tema para poder entrar al otro, pero ya para terminar fue que cada momento de intimidad que teníamos, lo poníamos en oración. O sea, invitábamos a Dios a ese lecho matrimonial para que justamente a través de su sabiduría, ¿no? Le pedíamos fuego. Y su fortaleza podamos disfrutar de ese regalo que Él nos los dio. Exacto, ¿no? porque es un regalo, indudablemente, ¿no? Y aunque no lo crean, cuando él decía, a nosotros nos dijeron, cada vez que tengan relaciones sexuales, oren para que el fuego del Espíritu Santo esté ahí. Entonces, imagínense al inicio, yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a orar? ¿No? Yo imaginaba, voy a orar y Dios va a estar ahí haciéndome barrita, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Pero en realidad aprendimos de que Dios se deleita. Dios se Aprendimos deleita. que Dios disfruta y lo promueve. Entonces, si es bueno y es increíblemente... Es bueno, agradable y perfecto. Sí, y es increíblemente bueno como su creador, entonces, ¿por qué no disfrutarlo? A disfrutarlo, chicos, así es, a disfrutarlo. Entonces, de esa manera pasamos al segundo tema. Al siguiente tema. Y el siguiente tema es amor o placer, ¿no? Y esto vamos a partir de una historia de la Biblia, que es la historia de Amón, ¿no? Amnón. Y Amón, no, Amnón. Amnón fue el hijo de David y medio hermano de Tamar, ¿no? Y él sentía, no sé si lo que han podido recuerdan el pasaje, sentía un fuerte deseo por su media hermana, ¿de acuerdo? Entonces, de que él se sentía estar enamorado y que estaba enloquecido. ¿Por qué? Por poseerla, por desearla, ¿no? Entonces, una noche con engaños entró a Tamar a su cuarto. Él se hizo el enfermo, ¿te acuerdas? Y Amnón la tomó por la fuerza, ¿no? ¿Y qué logró? Deshonrarla. Y al deshonrarla le causó mucho dolor, ¿no? Y luego el amor de Amnón se convirtió en todo lo contrario, en odio. ¿Por qué? Porque la comenzó a humillar, la gritó y la echó de su dormitorio. En ese momento, toda esa pasión que él sentía, ¿no? Por su media hermana, ¿no? Se convirtió y la volcó en odio hacia Tamar, ¿no? Y aquella mujer que había entrado como una princesa, salió como una prostituta, ¿no? Entonces podemos afirmar que Amnón amaba más las emociones que sentía por Tamar que lo que realmente la amaba a Tamar, ¿no? Así es. Entonces, a partir de esa historia, un poquito vamos a ver cómo nosotros percibimos lo que es el amor y el placer, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros hemos creído que cuando deseamos algo es porque lo amamos, ¿no? Y en realidad, desear no es amar. Y ese es el primer principio, ¿no? El deseo no es amor. Entonces, nuestra generación a veces confunde lo que es el amor con el deseo, pero hay una diferencia. El deseo es tomar en posesión a alguien o esperar que algo satisfaga mis necesidades inmediatas, a pesar de las consecuencias que traiga, ¿no? Es como que, no sé, pues yo tengo un deseo loco de comer un helado, ¿no? Y como el helado, o sea, hago lo posible para conseguir ese helado, lo tengo y ya satisfací mi, ¿cómo se dice? Satisfací mi necesidad y se acabó, no tengo ninguna necesidad más en ese aspecto, ¿no? Porque eso lo estoy basando solamente a que algo satisfaga una necesidad. Pero el amor va más allá. El amor es buscar el bienestar máximo de la otra persona. Cuando yo hablo de amor, yo no solamente estoy hablando de un sentimiento, porque hemos aprendido que el amor no se basa en sentimientos, ¿no? Y menos aún en deseo, sino se basa en el hecho de que yo quiero o sea, darle a la otra persona el bienestar máximo, hacerla sentir bien, incluso por encima de mi bienestar. Entonces, el amor se preocupa en un bienestar a largo plazo, ¿no? Porque cuando yo amo a la persona, yo voy ¿cómo se llama? A proyectar mi vida al lado de esa persona, haciéndola feliz. En todos los aspectos, no solamente en el sexo, en todos los aspectos de mi vida, a pesar de que yo tenga que privarme muchas veces de algo con tal de verlo feliz, ¿no? O él verme feliz.
Claro, ¿no? Tú te casas para hacerla feliz. Para hacerte feliz. O sea, tú te casaste para hacerme feliz y yo me casé para hacerte feliz. Exactamente, ¿no? Entonces, el deseo solo piensa en satisfacer un capricho momentáneo, ¿no? Como les dije, o sea, quiero comer un helado en ese momento porque se me provoca o tengo sed, tomo mi vaso de agua y se me acabó la sed, ¿no es cierto? Entonces, la llama del deseo solo dura un corto tiempo, ¿no? Cuando decimos la llama del deseo, no nos imaginamos decir una llama ardiente, pero así como quema rápido, se apaga rápido. No perdura. No perdura. Sin embargo, la llama del amor es una llama que perdura, ¿no? Que de repente no es intensa, pero que calienta y permanentemente ilumina de la manera adecuada, que nos da esa calidez, nos da esa seguridad, nos da esa luz que dirija nuestro camino como pareja, ¿no? Y que nos enseña el rumbo como pareja, ¿no? Y luego también debemos observar en este pasaje, y aquí nos vamos al principio número 2, que no podemos tomar lo que no nos pertenece. Muchas veces cuando nosotros deseamos algo, nosotros lo que hacemos es inmediatamente tomarlo o buscar los medios para hacerlo nuestro, para que satisfaga esa emoción de momento, ¿no? Y cuando hablamos de que no debemos tomar lo que no nos pertenece, basado en nuestras relaciones, sobre todo de pareja o nuestras relaciones íntimas, ¿no? Debemos observar algo que no debemos ignorar y que está establecido justo en la historia de Amnón y Tamar, y David, que era el rey, ¿no? Primero, que tanto Amnón como Tamar eran hijos del rey. Si nosotros llevamos ese comparativo de nosotros con Dios, nosotros también somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Luego debemos entender también y comprender que Dios es el rey de esta historia, ¿no? Cuando hacemos ese comparativo, David era el rey, en este caso Dios es el rey de nuestra historia, ¿no? La princesa, o sea, la pareja, Tamar, y en este caso nosotros las mujeres somos hijas del rey. Y el rey, antes de ser rey, es padre. O sea, Dios es nuestro padre. Y por ende, cuando nosotros nos acostamos con la hija del rey, sin su bendición, sin su aprobación, estamos hablando de violación. Qué horrible suena, ¿no? Cuando yo lo leí, yo me quedé así como que, ¡guau! ¡Qué horrible suena! Pero es así. Porque así, por más que ella diese su consentimiento, incluso así la mujer sea la que pida, ¿no? Que tengan las relaciones sexuales, si el padre no ha dado la bendición, estás entrando a un terreno que no te pertenece. Es decir, estás profanando algo sagrado. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros somos un tesoro. Cada uno de nosotros tenemos un valor. Imagínense, chicos, nosotros somos hijos de Dios. Entonces, si nosotros entramos, en este caso, ¿no? Cualquiera entra y toma parte de ese tesoro de Dios sin su consentimiento, ¿qué estamos haciendo? Estamos profanando algo que es de nuestro Padre, sin su permiso, sin su consentimiento. Entonces, en el deseo, lo que se trata es de escapar de responsabilidades. Cuando nosotros deseamos, escapamos de responsabilidades, no escapamos de un pacto matrimonial, escapamos de un compromiso y queremos disfrutar del sexo, pero sin pagar ningún compromiso. O sea, simplemente tenemos sexo, pero no hay responsabilidades. Cuando ya no nos guste, nos separamos. Es parte de esa mentalidad que estamos observando en este tiempo, ¿no es cierto? Y muchas veces también se utiliza la prueba del amor, ¿no? Muchas veces manipulamos y decimos, dame la prueba del amor. Pero déjenme decirles una cosa, chicos. El sexo no es prueba de ningún amor. El sexo es la recompensa del amor. Y tenemos que reservarlo hasta el momento correcto, cuando nuestro padre dé la bendición para tomar a su hija, es decir, a través del matrimonio. Y la verdadera prueba de amor que podemos dar el uno al otro es ser capaz de dominar nuestros deseos y esperar el momento correcto. Y ustedes van a decirme, pero no hay forma, o sea, yo ya estoy desesperado porque sí, creo que nosotros lo hemos pasado, ¿no? Y como les hemos comentado, nosotros no llegamos
¿cómo se llama? A esa bendición, ¿no? A esa autorización, a ese permiso del Padre no llegamos. Nosotros ya habíamos tenido relaciones antes de, y como saben, causó vergüenza. Y es por ello de que que la idea de ahora, si nosotros debemos inculcar a nuestros hijos, es eso. Ustedes de repente están recién casados, todavía no tienen familia, pero están siendo bendecidos al recibir esta palabra. ¿Y por qué? Porque el siguiente principio se habla básicamente de que el amor basado en deseo produce falsas expectativas. Muchas veces, cuando nosotros tenemos sexo antes del matrimonio, podemos llevarnos muchas decepciones, ¿no? De repente nos entregamos porque pensamos que amamos, ¿no? Y de repente alguien nos abandona. O de repente en esa relación sexual, ¿no? Tuvimos hijos y tuvimos que truncar parte de nuestra vida. Y no pudimos seguir estudiando, o tuvimos que dejar de hacer muchas cosas, o cortar muchos planes, o muchas metas y proyectos que teníamos, ¿no? O de repente algunos tuvieron ¿cómo se llama? Que optar por un aborto, porque pensaron que en ese momento no era el momento adecuado para tenerlo. Entonces, y esas cosas lo que generan son raíces de amargura, es odio, ¿no? Rencor hacia tu pareja de repente, odio hacia ti mismo, ¿no? Porque causa dolor. Entonces, el principio 4 es que el sexo no es una prueba de amor, es la recompensa del amor. ¿Y por qué? Si tú quieres darle una prueba verdadera de amor a tu pareja, espera. Espera la noche de bodas. Posterga. Posterga. Esa es la que me hace, porque les cuento que yo tengo un hijo de 18 años que está con enamorada, y esa es la palabra que yo siempre le digo, posterga, 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 porque indudablemente él está en toda la época en donde las hormonas están efervescentes, ¿no? Es el momento en donde él ya quiere ver a la enamorada y ya me imagino que qué estará pasando por su cabeza, y es donde nosotros tenemos que, más aún, tenemos que decirle, posterga, y explicarle cuáles son las consecuencias de una sexualidad adelantada sin la bendición de Dios y todo lo que podría pasar, como hemos hablado en el principio 3. Y en el principio 4, ¿no? La idea es de que postergue. Ese es el regalo más grande, esa es la prueba de amor verdadera, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros podamos vencernos a nosotros mismos en la contención de nuestros deseos y en la contención de nuestros placeres es la manera como podemos realmente demostrar que somos unos guerreros y que somos valientes. Y ahí entonces hablamos de que amar es para valientes, ¿no? Y entonces ustedes me dirán, entonces, Anneli, ¿por qué de repente desde los 12 años, 13 años, 14 años, empiezan los impulsos sexuales y ya quiero tener relaciones y de repente tengo erecciones y de repente tengo pensamientos? Sí, exactamente, ahí empieza a despertar nuestra sexualidad. Pero ¿saben qué? Mientras más larga sea tu batalla, más grande será tu recompensa. Tu conquista. Y tu conquista, exacto. Mientras yo más sepa esperar, cuando llegue el momento lo voy a disfrutar más, lo voy a valorar más, ¿no es cierto? Entonces, anteriormente los hombres cuando iban a sus batallas, a sus guerras, siempre cuando conquistaban algo, parte de lo que conseguían, de las recompensas que tenían, parte se la llevaban a su prometida por la fidelidad y por haberlo esperado durante todo ese tiempo. Entonces, imagínense lo que sería ese regalo de que yo llego a la noche de bodas y tanto mi cónyuge como yo hemos luchado esa batalla de contenernos a ese deseo sexual y hemos esperado la bendición del Padre para poder entregarnos ese tesoro que son nuestros cuerpos y que hemos esperado ese momento para entregarnos el uno y al otro. Entonces, es un valor simbólico en realidad, ¿no? Mientras más difícil es tu batalla, mejor representado va a estar tu tesoro. Más va a valer tu tesoro, ¿no? Entonces, por eso es que Dios permite que tú experimentes ese deseo sexual antes de que tengas la aprobación para usarlo, ¿no? Para que tengas la oportunidad
de conquistarte a ti mismo. Tú vas a ser el mismo guerrero que va a tener que luchar contra ti, contra tus deseos, ¿no? Para que de esa forma lleves algo valioso a tu pareja, ¿no? Y eso es de ambos, porque los deseos sexuales no solamente viene del hombre, la mujer también tiene sus deseos sexuales, también tiene sus ¿cómo se llama? Sus momentos en donde también anhela sentir placer, ¿no? Y es algo que también tiene que luchar con ella misma, sino que casi siempre utilizamos la parte sexual, ¿no? La parte, ¿cómo se llama? De que tiene más deseo sexual el hombre, pero no, tanto el hombre como la mujer tienen la misma capacidad de deseo sexual. Y por eso ambos deben luchar contra esas ganas sexuales que tienen y esperar y aguardar y postergar, ¿no? Para ese día tan especial. Ahora, hay un quinto principio, que es que Dios es el único que puede restaurar lo perdido. Y aquí es donde Dios realmente a mí me reveló muchísimo, porque sí, indudablemente, yo no llegué virgen al matrimonio, Víctor tampoco, y sin embargo, y yo ya, si fuera por todo lo que hemos hablado, yo diría, ya fue, yo no soy digna, yo en realidad no tengo nada de exclusivo, nunca tuve nada exclusivo para ofrecer, ¿no? Llegó la noche de bodas y ya está usada, o sea, tanta cosa que puede venir a mi cabeza realmente para hacerme sentir mal, ¿no? No hay restauración para este error. Sin embargo, chicos, Dios es capaz de restaurar todo, incluso la pureza sexual. Porque, porque esa gracia que Dios tiene el poder de restaurar y hacer todo nuevo. Porque la virginidad no es un asunto de nada más, o sea, no es un asunto físico, sino es un asunto que tiene que ver con el alma. Y Dios nos restaura. Dios es el restaurador de almas, ¿no? Y eso lo vemos en la historia en donde nos habla de la adúltera que fue encontrada en pleno acto sexual y fue llevada frente a Jesús, ¿no? Y la tiraron al suelo y la querían apedrear, ¿no? Y cuando hicieron eso, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús lo único que hizo fue agacharse, colocar el dedo en el polvo y empezar a escribir algo, ¿no? De repente, Jesús en ese momento, lo único que hacía era orar para que se revele el Espíritu de él, el Espíritu de Dios. Sin embargo, cuando Jesús levanta la mirada, ¿no? No vio a nadie, porque ya todos se habían ido. Porque dijo, quien es culpable, que tire la primera piedra. Y cuando él levantó la mirada, ya no había nadie, ¿no? Entonces, Jesús estaba dispuesto por morir para crear algo nuevo en esa mujer, y lo hizo, y así lo hizo, porque Jesús murió en la cruz. Y Jesús en ese momento, cuando se da cuenta que no hay nadie para apedrearla, le dice, nadie te ha condenado, mujer, nadie te ha condenado. Y ella le dice, no, entonces yo tampoco te condeno, ¿no? Anda y no peques más. En ese momento, Dios la restaura, porque le dice, yo no te condeno, anda y no peques más. Y en esa cruz, cuando Jesús entregó su vida, la limpió de todo pecado y la hizo nueva también a ella. Y de esa manera Jesús limpió a la mujer adúltera y la hizo nueva, le dio un nuevo comienzo. Y ese poder se llama gracia, ¿no es cierto? Entonces, de esa misma manera, Jesús se inclina a ti, ¿no? Para sacarte ese polvo, ¿no? De aquellos que de repente te condenan, ¿no? O de repente para quitarte esa voz de ti mismo que te condenas, ¿no? Y la única voz que debes escuchar es la de Jesús, que dice, yo no te condeno. Y que la gracia te da un nuevo nombre. No es como que de repente yo muero y me voy al cielo y de repente quiero conocer a la mujer adúltera y digo, San Pedro, enséñame a la mujer adúltera, ¿no? Esa mujer adúltera no está en el cielo porque Dios le dio vida nueva. Esa mujer que en un momento fue adúltera, se quedó en ese momento y Dios la reconstruyó y la hizo una mujer con un nuevo futuro, con una nueva historia, ¿no? La Biblia no nos habla de quién es, ¿no? A veces pensábamos que era María Magdalena, pero no es María Magdalena, ¿no? Pero
La Biblia no nos explica quién es en realidad esa mujer, solamente la vemos en ese pasaje. Sin embargo, sabemos que Dios restauró su vida. Entonces la gracia te da un nuevo comienzo, una nueva vida, ¿no? Y ese es el poder restaurador de la gracia. Muy bien. Entonces, para concluir estos 5 principios, desear, recordamos que desear no es amar, no puedes tomar lo que no te pertenece, el amor basado en deseo produce falsas expectativas, y yo diría y dolor, ¿no? El sexo no es una prueba en el amor, es más bien es la recompensa del amor, ¿no? Y Dios puede recuperar todo lo perdido, ¿no? Así es. Entonces Dios restaura. En su gracia infinita, Dios crea todo nuevo. Y bien, chicos, esto es lo que tiene que ver en este capítulo, ¿no? Que se trata de amar y o placer. Amor o placer. Amor o placer. Y vamos a dejarle las 2 preguntas para que se puedan ir a tiempo de grupos. Y la primera de ellas, si pueden tomar nota, es: ¿qué vergüenzas necesitas entregar al Señor? Que tiene que ver con el tema del sexo. Y para lo que es amar y placer, la segunda pregunta es: ¿cómo puedes escapar a las tentaciones o sobreestimulaciones sexuales? ¿De acuerdo? Muchas gracias, chicos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, y que sea Dios acompañándolos en esta noche Y en todo momento. y en todo momento, y que les siga revelando su amor infinito para que puedan ser un matrimonio en victoria. Dios los bendiga. Que sean valientes. Amar es para valientes. Amén. Gracias, Víctor, Analí, lo máximo. Es una bendición escucharlos. Así que gracias por estos 2 temas, sexo y amor o deseo. Buenazo. Bueno. Muchísimas gracias, chicos, por estar acá. Y nada, ya saben, ya Víctor y Analí dejaron las 2 preguntas y ahora vamos a ir a tiempo de grupo. Gracias, chicos. Gracias, Víctor, Analí. Gracias, Dios chao. bendiga. Chao, Gracias. chicos. Cuídense, chao. Chao. Listo, nos vamos entonces a grupos.